Amigos de Arte en tus Manos, hoy les traigo este proyecto que les voy a enseñar a elaborar con cartón reciclado para que ustedes armen sus belenes o hagan decoraciones independientes para su hogar. Pues con pocos materiales y mucha creatividad podemos darle vida a estas creaciones. Así que amigos, como siempre, los invito a que me acompañen hasta el final para que juntos elaboremos este nuevo proyecto. Bueno amigos, aquí tengo las piezas ya cortadas para este proyecto. Las cuales las corté en cartón, el material que estoy utilizando, como siempre, cartón. Listo, entonces las piezas, los moldes van a quedar en la descripción del video, va a quedar el enlace para que ustedes puedan ingresar y obtener los moldes. Acá de todos modos, pues de pronto pongo alguna que otra medida, pero ahí van a tener todas las medidas como son. Acá entonces ya tengo las piezas cortadas, como pueden ver acá la base tiene dos piezas. Para hacerlo más grueso, ¿sí? La base, entonces corté dos piezas iguales y otras dos piezas iguales, así. Entonces que van a formar la base así como en dos niveles. Miren. Para hacer esta pieza lo que vamos a hacer es tomar primero la pieza grande, o sea, en el papel va a quedar el molde, van a ver que tiene una forma grande, y lo que hice después fue basarme en la misma y reducirla un poco. Listo, mira, así. Entonces aquí coinciden igual. Acá en la parte de atrás está recto, aquí coinciden hasta cierto punto y acá coinciden en esta parte también. Entonces primero hice el dibujo de atrás, el grande, y después hice el dibujo más pequeño. Entonces en el molde ustedes van a ver una figura así y otra figura más pequeña. Acá lo tengo, ya se los muestro. Ahí como para que ustedes sepan cómo lo hago. Miren, así. Entonces primero hice este dibujo de afuera y desde acá entonces comencé a reducirlo hasta aquí, ¿sí? Entonces, primero toman el de afuera para cortar las dos piezas y después el de adentro para cortar las otras dos piezas. Listo, entonces estas ya quedan explicadas para después unirlas. Acá están estas piezas que son para armar las columnas. Son 4 rectángulos de 20 centímetros por 12 centímetros, a los cuales le vamos a quitar por una de las caras, le vamos a quitar el cartoncito, ¿sí? Esto yo ya lo he enseñado en otras ocasiones cómo quitarlo. Por acá tengo una pieza de cartón. Sencillamente buscamos por la cara que le vamos a quitar el cartoncito y introducimos un palito de brocheta, un lápiz, lo que ustedes tengan disponible. Acá vuelvo y les muestro para las personas de pronto que no habían visto antes. Miren, así. ¿Ven? Muy fácil. Entonces por una sola cara hacemos este procedimiento para armar las columnas. ¿Listo? Entonces ya tengo estas 4 piezas. Ahorita les explico cómo armarlas. Tengo estas piezas que van a ser de A4 que corto así. Ahí está la forma para armar un semiarco, y acá tengo otras 4 piezas que son iguales todas con esta forma para que todas estas piezas queden gruesas, ¿no? Para que al unirlas, todo esto lo unimos así y nos va a quedar grueso con un arco acá que le vamos a dibujar. Después a esto le vamos a sacar otro arco. Miren, estos arquitos acá yo los dibujé y lo dividí en secciones para cortarlo después más adelante. Miren, este va a ir acá. Bien, entonces para que nos quede aquí coincida exactamente, ya les voy a mostrar por acá con un cartoncito. Entonces lo que hacemos es que después de cortar esta pieza, entonces la ubicamos en un cartón que vayamos a utilizar, marcamos el centro, ¿ven? Así exactamente el centro, y ya con este obviamente no vamos a desperdiciar, ¿no? Lo hacemos más corrido, aquí solo para mostrarles. No tiene que ser muy exacto, más o menos 1,5 centímetros, lo vamos dibujando así. Bien, hasta que consigamos un arco. Este después lo vamos a cortar como queda así. Le marcamos aquí las divisiones. Van a ser 10 o pueden ser 9, ustedes deciden. Listo. Y a este arco de acá hacemos lo mismo. Miren,
lo ubicamos en el cartón, marcamos en la parte interna, aquí en esta partecita de acá, así, nos va a quedar esta parte así, y vamos a hacer lo mismo, más o menos 1,5 cm marcamos para sacar el otro pedazo que sería este. De esto vamos a sacar dos para colocar uno por un lado y el otro por el otro. Ven, es para colocarlo así y este otro así. Estos números es porque vamos a cortarlo, esto empieza, entonces necesitamos que tenga una secuencia. Entonces por la parte de adelante lo marqué con números, por la parte de atrás lo marqué con letras. Bien, porque esto ya tiene una forma específica, entonces nos debe coincidir. ¿Listo? Ya les muestro entonces cómo continuamos trabajando con estas piezas. Bueno, entonces ya les muestro acá cómo vamos a manejar estas piezas. Antes se me olvidaba mostrarles estas últimas piezas. Corté 12 cuadraditos de 3 centímetros por 3 centímetros y otros 12 de 4 por 4. Listo, entonces estas son piezas que vamos a utilizar más adelante. Entonces con estas quería mostrarles que debemos hacer unas marcas como si fueran ladrillos. Miren, acá está. Entonces vamos a ubicar, siempre tenemos que tener en cuenta que esté cortado como lo hicimos desde el principio, ¿no? Porque si alguna pieza de pronto la ponemos al revés, no nos va a coincidir. Bien, acá por ejemplo esta no va a coincidir, entonces siempre tenemos que, como la vamos cortando, digamos cortamos la primera y esta primera la utilizamos de molde para cortar las otras, entonces debemos tenerla en con la misma cara, ¿sí? La misma posición, para que los cortes coincidan, para que todo nos quede bien alineado. Listo, entonces acá lo que hice fue marcar como las líneas de los ladrillos, y acá le hice estas dos ranuritas. Por la parte de atrás hago lo mismo en las caras de afuera, ¿sí? Los dos cartones de adentro no le hacemos nada, solamente para los de afuera. Y de esta también vamos a hacer lo mismo, entonces la cara de al frente y la cara de atrás. Listo, estas caras, entonces lo que vamos a hacer es primero unir dos piezas, pero vamos a dejar las caras, las que le hicimos las líneas, las vamos a dejar aparte. Vamos a unir las dos del centro. Miren, aquí y acá, estas son las que les he marcado. Entonces vamos a unir las dos del centro, estas dos y estas dos primero. Entonces para eso podemos utilizar la silicona caliente, también podemos utilizar pegamento blanco como ustedes quieran, o pueden reforzar la pieza, ¿no? Utilizando combinadas las dos, pegamento y silicona. Ya en gustos como ustedes quieran hacerlo. Entonces esto lo vamos a pegar, que nos quede bien alineado, así, que coincida el arco bien, y esta también la vamos a unir. Bueno, después de haber unido las dos piezas del centro, entonces ahora vamos a tomar, buscando que sea la parte que coincide correctamente, y a cada una de ellas, entonces después de haber hecho estas líneas, lo que hacemos es cortarlo. Entonces aquí por ejemplo vamos a comenzar a cortarlo, pero entonces cuando lo cortemos vamos a tratar de quitarle un poquito más. Aquí por ejemplo corto, si quieren ustedes con una tijera pueden ir reduciendo un poquito la pieza, teniendo en cuenta la posición original, ¿no? Pues miren, es así, y así entonces vamos a ir pegándola acá. Reducimos un poco la pieza, necesitamos que queden los ladrillos. Entonces, miren, estos son los ladrillitos que vamos a ir pegando acá. Bien, pues acá miren, vamos aplicando la silicona, vamos pegando los ladrillos, y así continuamos haciéndolo.
Lo importante es que nos quede un poquito separado. Lo podemos ir haciendo en orden, ¿no? Así. Disminuimos un poquito a un lado, puede ser. A un lado nada más. Continuamos pegándolo así. Entonces esto nos va a dar la forma de los ladrillos. Y creo que me explico. ¿Ven? Entonces nos va quedando esta separación. Es como la separación que tienen los ladrillos. No nos va quedando entonces la unión perfecta. Y así continuamos haciéndolo con las líneas como se las marqué. Es como lo debemos hacer. Disminuimos un ladito, vamos pegando, entonces se va tomando la misma forma. ¿Ven? Es un trabajo de pronto de paciencia, porque pues lo vamos a hacer así, cortándolo uno por uno para que no se nos confundan las piezas. Que si lo cortamos desde el principio todo puede pasar, o sea, corremos el peligro de que se nos confundan las piezas, ¿no? Entonces tenemos que estarlas buscando, entonces ahí nos van a quedar así. Bueno amigos, entonces ustedes ven esta pieza larga, la cortamos así como se ve y la unimos, ¿listo? Entonces voy a completar toda esta pieza y después vamos a hacer lo mismo con la otra del otro lado. Volteamos, miren, y coincide y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Bueno, miren, así queda. Entonces ya después de haber pegado estas piezas de esta manera, entonces ahora vamos a pegar las del arco. Entonces buscamos la forma que coincida, ya saben, eso tiene su lado. Entonces esta va a ser la de este lado y la otra es la de la parte de atrás. Entonces tomamos la que corresponde y vamos a comenzar a cortarlas. Bien, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Cortamos y así en la parte interna está en un solo lado, entonces le vamos a quitar un poquito y así comenzamos a pegar estas piezas en el contorno nuevamente. O sea, las ubicamos en esta parte para dar el arco, para formar el arco. ¿Listo? Entonces nos vamos fijando de que vaya quedando y así vamos a hacerlo todo. Entonces podemos cortarlo antecitos, miren acá, entonces lo podemos cortar antecitos o cortarlo donde es y reducirlo con la tijera como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces aquí vamos reduciendo teniendo en cuenta de que ya lo hicimos. Entonces vamos a continuar pegando y dejando espacios. Esto es una nueva forma para hacer, es como la ilusión de las piedras, ¿no? Miren, lo vamos pegando aquí, lo vamos ubicando así de esta manera. Entonces vamos pegando en todo el contorno, dando la forma aquí del arco. Y después hacemos el mismo procedimiento en el lado de acá. Y obviamente con esta pieza hacemos lo mismo que hicimos en la parte del fondo y con esta parte del arco también. Bueno, aquí entonces ya terminé estas dos piezas, miren cómo queda, ¿sí? Así debe quedar exactamente. Ahora estas piezas pues ya tengo unidas acá, 2 y 2. Ahorita lo que hacemos es aplicar aquí el pegamento o la silicona y unirlas, que queden bien alineados en esta parte de atrás. ¿Listo? Pues para que quede la base de esta manera, ¿no? Entonces esto lo unimos, ya sabemos cómo es fácil. Y con las columnas lo que vamos a hacer es tomar estas piezas a las que le quitamos por un lado la capa de cartón para que quede corrugado, y vamos a comenzar a enrollarlas en uno de los extremos. Entonces hacemos presión y la vamos enrollando sobre sí, que quede lo más justo posible, ¿no? Entonces miren, doblamos acá la primera parte y lo vamos enrollando sobre sí mismo, que quede lo más justo posible, ¿no? Más pegado. Miren, entonces de esta manera lo enrollamos para que nos forme una columna. Listo, la columna va a quedar así. Pero entonces
Antes de pegarla, lo que vamos a hacer es que aquí ya empezamos y quedó el inicio de donde vamos a enrollar. Aquí en esta parte final, en la última canal que queda, bueno, aquí en este caso quedó libre. Entonces es fácil, si quedara con pegado, entonces lo despegamos, listo. Pero entonces aquí quedó libre la pestañita. Lo que vamos a hacer es doblarla. Bien. Vamos a doblar esta última pestañita y la vamos a cortar, teniendo cuidado de no cortar la de afuera, ¿no? Vamos a hacer que quede esta última canal o la última onda, la última ondita libre, listo. Y acá entonces lo que vamos a hacer es nuevamente así como les estaba mencionando, bien justo. Entonces aplicamos la silicona y vamos a comenzar a enrollar. Tenemos cuidado de no irnos a quemar. Entonces esta parte, entonces aquí lo que vamos a hacer es pegarlo sobre sí mismo, ¿no? Bien justo, y de ahí comenzamos a enrollar. Podemos darle unas 2 o 3 vueltas que vaya quedando y aplicamos nuevamente silicona, enrollamos, aplicamos nuevamente silicona, así, y al final entonces en esta última canalcita que dejamos aplicamos la silicona y la vamos a pegar para que quede bien pegadito acá. Listo, bien, para que el último pedazo no nos quede tan grueso y como que se confunda con el cartón. Entonces lo vamos a pegar y que quede así bien justo. Entonces siempre teniendo en cuenta de que quede lo más apretadito posible para que nos quede la columna así, de esta manera, que ya tengo una armada. Miren cómo se ve. Listo, entonces vamos a armar estas 2 columnas más, ¿sí? Son 3 columnas, entonces las armo y ya les muestro qué más hacemos. Listo, después de haber pegado ya las columnas, de tenerlas armadas, ahora lo que vamos a hacer es utilizar estas piezas que cortamos de 4×4 y de 3×3. Vamos a tomar de a 2 piezas, las vamos a unir y vamos a formar esas molduras que tienen las columnas en la parte de arriba y de abajo. Entonces aquí miren, vamos a unir 2 piezas de estas, 2 de las pequeñas, y después las vamos a unir en forma concéntrica aquí, una con la otra, así. Entonces formamos esa pieza. Debemos procurar de que nos quede centradito. Miren. Pues ya con estas piezas así, lo que vamos a hacer es irlas pegando ya directo a las columnas. Aquí ya tengo la otra lista. Pues sencillamente lo que hacemos es aplicar la silicona. Vamos a tener en cuenta dónde quedó la unión. Miren, esta quedó tan bien hecha que no se nota. Pero pues si nos queda de pronto no nos queda muy bien, entonces la dejamos que nos quede hacia una parte de atrás, ¿sí? O sea, hacia uno de los lados rectos, para que la podamos dejar atrás. Miren cómo va quedando esta columna de bonita. Hacemos lo mismo en la otra parte. Vamos a tener cuidado de que nos quede recto, ¿sí? Cuando lo peguemos. Entonces para eso podemos ubicarla así, de esta manera, para que la mesa, la superficie donde estamos trabajando, nos permita que quede recto. Hacemos presión, así también, pero entonces nos fijamos de que quede así, que nos quede bien armadito, bien recto, y entonces así van a quedar ya estas columnas. De la misma manera entonces continuamos, armamos las otras 2 que quedan. Bueno, ya teniendo estas columnas listas, ya armadas, ahora lo que vamos a hacer es comenzar ya a ensamblar en la base. Entonces la base, las 2 piezas que tenía ya las uní, entonces forman una sola pieza gruesa, ¿sí ven? Pero como de 2 pisos. Y ahora entonces vamos a ubicar las columnas aquí en esta parte. Pues primero más o menos miramos dónde van a quedar. Aquí este es el arco que corresponde a esta columna, entonces debemos tener en cuenta la distancia también que se necesita que haya entre ellas. Primero la podemos ubicar más o menos dónde va a quedar. Miren, más o menos así. No tiene que ser tan exacto, pero que sí
que corresponde en esta parte, ¿no? En la distancia aquí, para que quede bien, para que se vea bien, listo, y que quede recto. Entonces aquí en esta parte, por ejemplo, lo que podemos hacer es sostener, vamos a marcar acá con un lápiz por lo menos las tres caras, estas tres, y la parte de atrás nos queda un poquito complicado, la dejamos así. Pero aquí entonces vamos a marcar estas tres caras para tener la ubicación de las columnas. ¿Listo? Entonces ya sabemos que van a ir allí y esta otra va a ir acá. Miren, esta va a ir acá. Bueno, ahorita pegamos esta pieza para que nos quede mejor. ¿Listo? Por ejemplo, esta pieza va a ir acá. Esta es la que está incompleta, entonces lo que hacemos es aplicar la silicona, buena silicona, y la vamos a pegar que quede centrada y quede también al lado y lado, distribuida al lado y lado, y en esta parte también. Miren, por ejemplo aquí queda así. Esta es esta columna y esta va a quedar en esta parte. Entonces también la ubicamos y marcamos su posición. Listo, entonces aquí también con el lápiz marco los tres lados y ya después, entonces ahora puedo comenzar a pegar. Bueno, entonces aplicamos silicona. Vamos a fijar esta columna primero donde hicimos la marca, que nos quede bien ubicado y recto. Tomamos la otra. Debemos procurar que quede con buena silicona para que quede bien pegado. Miren acá, la otra marca que hicimos. Y esta columna, como ya les había mencionado, la pegamos a este lado, pero la voy a dejar un poquito hacia adentro. Miren acá, un poco hacia la parte de adentro, hacia el fondo, para que tenga contacto con esta columna. Entonces aquí, por ejemplo, acá en la parte de abajo queda bien fijo, pero para que esta no nos quede así en el aire, entonces aquí en un contacto le aplicamos silicona, entonces va a quedar unida a esta otra columna, ¿sí? Una pequeña parte, un pequeño pedacito. Listo, entonces así, de esta manera podemos unirla. Aplico la silicona acá, le aplico aquí, la unimos y después ya entonces sencillamente aplicamos silicona en esta parte y lo vamos a pegar, que nos quede bien alineado. Bueno, miren, así debe quedar ya esta estructura armada. Miren cómo se ve. Listo, ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de cinta o colocar un poco de cinta en la parte de acá abajo, para que de pronto esta parte no me consuma, no tenga que aplicar tanto el estuco, ¿no? Aunque se puede rellenar, no pasa nada. En otros videos yo he mostrado que también coloco en estas partes, pero pues de todos modos es demasiadas partecitas que tendríamos que ponerle cinta. Entonces en esta ocasión no le voy a colocar, simplemente vamos a rellenar. Solo le voy a poner aquí en esta parte de abajo, para que cubra un poco más fácil, ¿sí? Para cuando apliquemos el estuco, entonces nos cubra más fácil, más rápido. Listo, ya de resto sí, entonces lo vamos a rellenar como siempre, como es. Entonces simplemente lo que hacemos es, como he mostrado en otras ocasiones, vamos a con un pedazo nada más. Ya lo he mostrado en otras ocasiones, entonces aquí vuelvo y les muestro. Simplemente colocamos un poco de cinta y vamos a irla pegando. Simplemente es para cubrir este espacio de acá, para rellenarlo más fácil. Entonces, miren, así sencillamente vamos colocando la cinta. Entonces ya nos va a quedar todo esto con la cinta así pegada. Ya si ustedes deciden y quieren pegarle aquí en estas partes, pues ya va en su decisión. Pero en esta ocasión, como son tantas partecitas, tantas piezas, entonces no lo voy a hacer. Ya ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen.
Bueno, entonces voy a colocarle acá abajo y ahora procedemos a aplicar el estuco. Listo, entonces miren, aquí le coloqué este poco de cinta y ahora lo que vamos a hacer es tomar el estuco, pasta yeso, escayola, como lo conozcan en sus países, y pueden utilizar una espátula pequeña o un pincel para aplicar. Listo, entonces dependiendo también la parte donde vamos a aplicar, puede ser más cómodo o con el pincel o con la espátula, ya ustedes deciden cómo lo van a hacer. Listo, entonces ya aquí lo que voy a hacer es comenzar a aplicar. Miren, vamos a rellenar todos estos agujeritos con el pincel o con la espátula. Con la espátula podemos manejar una cantidad más abundante de estuco. Simplemente entonces vamos a comenzar a rellenar. Listo, y esto entonces lo vamos a hacer en todo. Primero vamos a aplicar en toda esta superficie, toda la parte de arriba. La parte de abajo la dejamos de último para poder tener una parte donde manipular, ¿sí? Donde podamos tomar la pieza para trabajarlo. Listo, y así entonces vamos aplicando lentamente, ya cubriendo todas las partes. Primero cubrimos pues estos agujeritos de la parte de abajo y aquí vamos aplicando en todas estas partes. Entonces, como les dije, ya dependiendo como ustedes quieran, debemos dejar todo, que quede todo cubierto con el estuco. Listo. Y la columna, cuando ya llegamos a la columna, pues podemos comenzar a aplicar así como si estuviéramos aplicando pintura. Miren, poco a poco la vamos cubriendo. Necesitamos darle esa apariencia, a esa textura. Entonces así lo vamos haciendo poco a poco hasta que vayamos cubriendo todo en su totalidad. Y acá en esta parte donde ya son estas piezas de los ladrillos, pues también aplicamos y vamos rellenando estos espaciecitos, pero a la vez los vamos dejando libres, ¿no? Miren, vamos aplicando, puede ser así, para que el estuco se introduzca en esa parte, pero entonces no debe quedar cubierto en su totalidad, ¿no? Porque precisamente necesitamos que se vean las ranuras. Entonces acá vamos aplicando y vamos descubriendo estas líneas de los ladrillos. Miren, así, para que ustedes vean más o menos en cada una de las partes cómo lo vamos a hacer, ¿no? Miren acá, donde vemos los agujeritos del ladrillo, y tratamos de introducir estuco. Miren, así, pero a la vez con el mismo pincel le vamos dando la forma también, que no pierda la ranurita. Acá en la parte de arriba podemos volver a tomar la espátula y vamos cubriendo poco a poco. No necesitamos que quede lisa la superficie, entre más irregular quede, mucho mejor, queda más real, más realista. Miren, así. Y ustedes ven que les queda, de pronto le queda notando mucho el cartón, entonces aplican un poquito más. Lo van repasando hasta que cubran en su totalidad toda la superficie primero y por último, como les dije, el suelo. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar por todos lados y lo que hacemos es dejarlo secar muy bien. Entonces vamos a dejar que pasen 12 horas mínimo y ya después podemos continuar. Bueno, aquí entonces ya dejé pasar las 12 horas, ya se secó bien el proyecto. Entonces ya podemos comenzar a aplicar la pintura. Desde estos quería comentarles que anoche llovió fuerte y tuve que salir y me mojé. Entonces hoy amanecí un poco resfriado. Por si ustedes escuchan la voz diferente, entonces ya saben por qué es. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que cuando aplicamos el estuco, estas piezas
tienden a humedecerse, o sea, es normal. Entonces quería contarles que debemos hacer un refuerzo. Esto se me olvidó, pero entonces ustedes lo pueden hacer antes de aplicar el estuco, antes de pegar las piezas en la base. Lo que hay que hacer es armar la columna, o sea, colocar estas piezas, colocar el tubo, las otras dos piezas, y vamos a tomar un palito de brocheta y lo vamos a atravesar desde abajo hasta arriba, dejando que aquí en la parte superior sobresalga una punta, la cual vamos a introducir después en esta pieza. Y en la parte de abajo de la columna también vamos a dejar un trozo. Entonces, si hay necesidad de cortar el palo, lo cortamos teniendo en cuenta la altura de acá de la base, ¿no?, para poderlo introducir ahí también. Entonces debemos hacer esto con las tres columnas. La armamos, la introducimos, después pegamos o la introducimos después en la base, y ya lo último, entonces esta pieza de arriba también la introducimos, y todo esto lo vamos a pegar con pegamento blanco. ¿Listo? Pues miren, acá esta parte con pegamento blanco para que se adhiera mucho mejor. Acá en la base también hacemos lo mismo con el pegamento blanco. Miren que aquí se alcanzan a ver los palitos. Entonces ahí nos va a quedar más firme la pieza para poderla trabajar. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es tomar pintura negra y vamos a cubrir toda la pieza en su totalidad. Bueno, después de haber terminado ya de aplicar todo el color negro, miren, en toda la pieza, entonces lo dejamos secar muy bien. Hay que dejarlo secar extremadamente bien, porque si nos queda por ahí algo que esté fresco, entonces se nos va a correr y no queda bien presentado el proyecto. Listo, amigos, entonces ahora ya después de que está bien seco, vamos a tomar un pincel, puede ser uno así grande, redondo, pincel que esté seco, y lo vamos a untar con pintura blanca. Miren, vamos a descargar el pincel en el trapito y le vamos a aplicar brocha seca, técnica de brocha seca. Entonces, descargamos bien el pincel y lo vamos a comenzar a pasar por toda la superficie. Miren, así buscamos las formas para que se realcen. El primero puede ser en los ángulos. Voy realzando primero todos los ángulos. Miren cómo empiezan a aparecer las formas. Primero lo podemos hacer así, ya después lo pasamos en otras partes. Entonces queremos que se realcen primero todos los ángulos. Así. Listo. Entonces vamos a hacer esto en absolutamente todo la pieza de color negro, teniendo especialmente cuidado de descargar bien el pincel, que no nos quede muy húmedo. Si necesitamos untar de nuevo, podemos hacerlo de esta manera y nuevamente descargarlo muy bien. Y así, de esta manera, entonces continuamos aplicando primero en un sentido, lo podemos hacer, después le podemos dar la pincelada en el sentido contrario. De igual forma, pues esto no influye mucho, ¿no? Pero entonces me gusta primero realzar todos los ángulos, como les digo. Bueno, entonces voy a continuar haciendo esto. Primero realzar los ángulos y después ya podemos aplicar ya en estas partes, simplemente pasando el pincel en diferentes direcciones, ya dependiendo como ustedes quieran. Si lo quieren más claro, entonces pasan el pincel en más ocasiones, y si lo quieren dejar un poco más oscuro, pues entonces
menos pinceladas. Bueno, aquí quería mostrarles cómo va quedando, miren. Entonces vamos pasando ya en estas partes. Miren, vamos. Primero yo realzo todos los bordes para que no, pues como al hacerlo primero van a quedar mejor definidos, ¿no? Entonces, pero si ustedes quieren desde el principio, pues lo pueden pasar así en diferentes pinceladas, ¿no? Pero si lo hacen, como les digo, les va a quedar más definidas todos estos bordes, todos los ángulos. Y ya después, entonces con las columnas, lo que hacemos es aplicar así, en el sentido opuesto, precisamente. Y ya podemos continuar, después de haber remarcado todos los bordes, continuar así, aplicando en diferentes partes. Bueno, miren acá entonces yo voy a comenzar a aplicar ya en estas partes. Yo lo voy a aplicar siempre buena cantidad para que quede bien claro, pero como les dije desde el principio, ustedes lo aplican y lo dejan en el tono que más les guste. Lo importante es que estemos limpiando el pincel, que no va a quedar muy cargado, así como les comenté desde el principio, ¿no? Necesitamos que él vaya tomando color, pero poco a poco. Listo, miren, entonces así continúo, termino con las columnas haciéndole de esta manera. Listo, entonces miren, aquí ya terminé de darle el color, el tono en el que yo lo quiero manejar. Ya ustedes deciden si lo quieren así o más oscuro. Bueno, en este punto lo que voy a hacer es aplicar un envejecedor. Esta es una pintura que se llama envejecedor. Este es de color marrón o cedro, como ustedes lo consigan, no importa, o sea, un color marrón. Y este es a base de agua. Hay unos envejecedores como las pátinas que son a base de aceite, ¿no? Entonces ya son diferentes el manejo. En este caso voy a utilizar este que es a base de agua, es un poco más fácil para su manejo. Y simplemente con un pincel lo que vamos a hacer es aplicar en puntos donde queramos que se vea un tono un poco diferente de la piedra. Listo, si ustedes quieren lo pueden dejar allí, ahí se ve muy bien, ustedes lo podrían dejar en este punto. Y si quieren utilizar este producto, entonces ya toman el pincel, podemos, para que no quede tan cargado en la tapa, y podemos aplicar en diferentes partes. No es necesario pasarlo en su totalidad por todos lados, sino en diferentes puntos donde queramos de pronto dar un poco de tonos diferentes al proyecto. Listo, miren, simplemente es irlo aplicando donde ustedes quieran, y puede ser con una brochita así o una esponjita o un trapo. Sencillamente vamos retirando, bien, lo vamos limpiando suavemente, ¿no? Esto lo vamos haciendo suavemente, y con esto ya le podemos dar un toque diferente al proyecto, unos pequeños visos, algo que le va a dar un toque especial, ¿sí? No va a quedar un color como tan pleno, ¿no? Lo que nos va a dar unos tonos muy bonitos, así diferentes tonalidades de color, y les va a quedar bien agradable el proyecto. Y ya saben, donde ustedes quieran, simplemente toman, pasan pinceladas así en diferentes puntos, y con el trapito suave lo vamos limpiando. Miren cómo se ve, queda bien agradable la apariencia. Listo, entonces lo importante es que lo limpiemos y lo vamos pasando suave el trapo. Bueno, entonces ustedes ya pueden ver cómo lo hago. Si ustedes quieren utilizar este producto, entonces lo hacen de esta manera, y si no, entonces, como les dije anteriormente, lo dejan como quedó al inicio, como se los mostré. Bueno, miren ya cómo queda entonces después de aplicarle este tono de pintura, ¿sí? Lo que hicimos con el envejecedor. Entonces ya le damos un color diferente a nuestro proyecto, lo envejecimos, le dimos esa diferente tonalidad que le da muy buena apariencia, ¿sí? Le queda muy bonito. No es un proyecto tan complicado, o sea, si lo vemos a fondo, no es un proyecto tan complicado, no tiene demasiadas piezas, ¿sí? Entonces
lo podemos lograr si lo hacemos así, con los pasos que aquí yo les he ido nombrando. Ahora vamos a colocar unos accesorios, unas piedritas. Vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso yo voy a utilizar de esta arenita que siempre uso. Es una arena artificial. Esto lo pueden conseguir en almacenes de peceras para peces ornamentales o también para decoración de plantas, de velas. En los almacenes de dólar también consiguen este tipo de arenita. También voy a utilizar algunas piedritas de río, que igual forma en estos almacenes también venden. Entonces son piedritas que son muy bonitas y pueden quedar bien también para la decoración. En este caso voy a utilizar acá esta jarrita. Miren, esta la compré en un almacén de artesanías, pero ustedes también pueden elaborarla. Yo tengo un video donde hago jarritas, ollas, ¿ya? Todo este tipo de cosas. Pero entonces, si son muy pequeñas, ustedes la pueden hacer en un tamaño más grande basándose en ese video. Entonces aquí les dejo el enlace para que ustedes lo puedan visitar. Entonces aquí les estoy presentando las cosas que voy a usar, ¿no? También voy a colocarle como decoración esta canasta, esta cesta. Esta la hizo Lili en un video. Le enseñó cómo elaborarla. Entonces aquí les dejo el enlace también para que visiten ese video. Esto también nos sirve de decoración si ustedes quieren colocar todo esto, ¿no? Si quieren colocar otras cosas, otros accesorios, otras decoraciones, quedan muy bien, pues como la creatividad de cada uno lo quiera hacer. También voy a colocar esta palmerita. Esta palmerita yo la enseñé a hacer en otro video. Miren cómo queda muy bonita. Aquí les dejo el enlace del video también para que lo puedan visitar. Bueno amigos, entonces aquí ya les mostré, y para terminar, pues yo en otros videos les he mencionado que utilizo el estropajo. Es una fibra natural que se consigue fácilmente, o de pronto si en tu país no lo consigues, puedes comprar plantas artificiales y utilizarlas como vegetación. Entonces yo utilizo esto, yo el estropajo lo tinturo simplemente con pigmento, con pintura, lo sumerjo en eso, después lo saco, lo dejo secar y listo. Desde aquí yo saco pequeños trozos y esto me va a servir para colocar vegetación. Entonces ahora a continuación voy a comenzar a pegar primero la vegetación y después ya los accesorios. Listo, bueno, entonces sacando pequeños trozos grandes, pequeños, de todos diferentes tamaños. Por ejemplo, vamos a colocar estas plantas así con silicona caliente. Podemos de pronto aplicar en la base, aplicamos algo de silicona en la base y en algún punto más alto donde haga contacto con alguna pared, con algún muro, en este caso con la columna. Entonces miren, aquí fijamos en la base y aquí hacemos contacto con la columna. Si es necesario lo sostenemos un momento. Simplemente queremos dar esa ilusión, pues miren, de vegetación. Como ya les mencioné anteriormente, si no lo tienen esto, pues utilizan plantas artificiales. Hay unas plantas que venden pequeñas, entonces pueden utilizarlo también. Entonces así, de esta manera, con la silicona, teniendo cuidado de no irnos a quemar. Entonces vamos colocando en diferentes puntos. Por ejemplo acá, miren, acá la coloqué en la parte del frente. Entonces en diferentes puntos, no hay necesidad de saturarlo tampoco. Simplemente yo quiero darle algo de color. Entonces miren, comienzo a pegar esta vegetación en diferentes partes, pedazos pequeños también podemos pegar por aquí en diferentes puntos, ¿sí? En estas partes donde se puede generar vegetación, por aquí, aquí arriba, ¿sí? Entonces voy a pegar en diferentes puntos y ya les voy a mostrar cómo se ve.
Aquí entonces pues ya ustedes ven, colocamos algo de la vegetación. Podemos colocar la palma si ustedes la quieren elaborar, entonces la hacen, simplemente aplicamos silicona, buena silicona, y la vamos a fijar aquí. Por ejemplo, en este caso acá sostenemos, voy a fijar. Para tapar esta parte entonces voy a utilizar piedritas de las que ya les había mostrado. Entonces primero pegamos esto, aplicamos la silicona y vamos fijando las piedras. Ya ustedes, este tipo de piedritas, como les digo, vienen muy bonitas, vienen en diferentes tonos, entonces ustedes escogen las que más les gusten. Listo, entonces vamos colocándolo de esta manera en diferentes partes. Ya las piedritas ustedes miran dónde las ubican, miren así. Acá por ejemplo en esta parte voy a colocar, miren acá, por aquí puse una planta, entonces voy a colocar aquí, y aquí en esta parte pues también voy a colocar unas cuantas piedras para darle un toque de naturalidad, ¿sí? Que quede un poco más natural. La jarrita pues la voy a pegar aquí. La cesta, si queremos, la pegamos o la colocamos simplemente así, de esta manera. Listo, pues entonces la cesta la vamos a dejar opcional. Si ustedes la quieren elaborar o quieren comprar una cestica, entonces esta ya después la podemos pegar o ubicar. Primero ubicamos todo esto sí lo pegamos, y después procedemos a aplicar ya la arena. Ya con todo esto pegado la podemos ir pegando o aplicando por todos los lados. Listo, y así queda todo esto pegado. Ahora llegamos al momento de aplicar la arena. Entonces, como ya lo he mostrado en otros videos anteriores, simplemente vamos a aplicar el pegamento blanco, el cual vamos a ir esparciendo y vamos a ir haciendo este procedimiento poco a poco, ¿sí? Entonces, por secciones tomamos pegamento blanco con un pincel, lo vamos a esparcir lentamente para que quede bien cubierta la base. Tratamos de no untar las piedras por la parte de arriba, ¿sí? Lo esparcimos con cuidado para que no nos va a quedar cubiertas las piedras con la arena. Listo, entonces miren, por secciones, teniendo en cuenta aquí estas partes también. Bien. Entonces lo vamos haciendo así con cuidado. Recuerden aplicar también en esta parte, miren acá, todos estos bordecitos. Es importante cubrirlos, ¿no? Para que nos quede bien el proyecto. Listo, y puede ser con una cucharita o directamente con el frasco. Vamos aplicando, como ya lo hemos hecho, como les digo en otras ocasiones. Simplemente vamos esparciendo la arena. La superficie en la que estemos trabajando pues debe estar despejada, debe estar limpia, para que cuando volteemos el proyecto para retirar el excedente, entonces lo que queda lo podamos nuevamente recoger. O sea, la arenita que nos queda la podamos nuevamente utilizar, ¿no? La recogemos y volvemos a la metemos en el frasco. Entonces miren, en esta parte así hacemos con cuidado, hacemos así, y esta parte que nos queda acá, de pronto que no se ha cubierto bien, lo que hacemos es con un poco de lo que queda acá hacemos una montañita y lo vamos reafirmando poco a poco. Listo amigos, entonces hacemos este mismo procedimiento en toda la base. Bueno amigos, y así ya queda terminado el proyecto. Aquí ya lo pueden ver cómo quedó después de que se seque el pegamento con el que pegamos acá la arena. Acá les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean un poco más los detalles. Aquí ya coloqué el canasto, la cesta, y miren cómo se ve. Queda muy bien para decorar
donde ustedes deseen, en sus casas, para un pesebre grande, para algún sitio que ustedes quieran hacer una decoración especial. También pueden colocar el nacimiento, ¿sí? Miren, queda perfecto para donde queramos decorar. Este proyecto lo hice para personajes. Por ejemplo, aquí tengo este personaje de 11 centímetros, puede ser para personajes de 11 centímetros o de 15, ¿sí? De 11 a 15 centímetros queda muy bien. Pues miren, aquí queda una altura adecuada que puede servir también para los personajes, como les digo, de 15 centímetros. Entonces, amigos, espero que lo puedan poner en práctica. Como siempre, muy agradecido con todos ustedes por acompañarnos, por brindarnos su apoyo. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, regálenos su like, compartan este video con sus amigos y, como siempre, los esperamos nuevamente aquí con un video más en su canal Arte en tus Manos.